Hoy voy a presentar el proyecto 2 de diseño digital moderno, que es la unidad lógica aritmética. El objetivo es explicar el funcionamiento de una unidad lógica aritmética ALU y simular una tarjeta FPGA. Una unidad lógica aritmética es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas tales como suma, resta, multiplicación, división y operaciones lógicas tales como AND, OR, NOT, entre otras. Estos son los módulos usados para la unidad aritmética. Tenemos un multiplexor de 4x1 con una entrada B de 3 bits, CEL de 2 bits, la salida del multiplexor de 3 bits y esta salida está definida por las siguientes líneas, donde tenemos que vamos a tener 1, 1, 1 cuando tengamos en los selectores 0, 0, B negada cuando tengamos 0, 1, B cuando tengamos 1, 0 y 0, 0, 0 cuando tengamos 1, 1. En el sumador vamos a tener lo que serían las entradas A y B de 3 bits, Cout, Cout y la salida de 3 bits. Vamos a tener una variable mid de 4 bits que nos va a ayudar a realizar la suma entre A, B y Cin. Colocamos un 0 debido a la diferencia de tamaños que podría ocasionar algún error. Y tenemos que Cout va a ser el bit más significativo de esta variable mid y los demás van a ser la salida del sumador. Para el top vamos a colocar las variables de entrada y salida que ya hemos mencionado y vamos a usar una variable cable para juntar estas dos partes. En este caso, la salida del multiplexor 4x1 con la entrada del sumador, que sería la entrada B. Luego para la unidad lógica tenemos de entradas A y B de 3 bits, selector de 2 bits y una salida de 3 bits. Vamos a usar 4 variables de 3 bits. Estas 4 variables nos van a determinar qué operaciones lógicas va a realizar cada una de ellas. Y en la salida se va a mostrar según los selectores que tengamos activados. En este caso, 0, 0 para la salida del AND, 0, 1 para la salida del OR, 1, 0 para la salida del XOR y 1, 1 para la salida del NOT. Para juntar ambas unidades vamos a usar un multiplexor de 2x1, donde vamos a tener estas dos variables UA y UL que van a ser de 3 bits. Estas básicamente van a ser las salidas obtenidas de cada una de las unidades. Vamos a tener un selector y una salida de 3 bits. Esta salida de 3 bits, que va a ser la salida final, va a estar determinada por nuestro selector, que va a determinar si vamos a obtener con un 0 la salida de la unidad aritmética y con un 1 la salida de la unidad lógica. Aquí tenemos el top con las variables de entrada y salida. Es similar al anterior que hemos visto para la unidad aritmética. Lo único que cambia es que tenemos un CEL2 que va a ser justamente el selector del multiplexor de 2x1. Aquí vamos a usar igual dos variables para unir justamente la salida de la unidad aritmética con el multiplexor de 2x1 y UL para unir lo que sería la salida de la unidad lógica con el multiplexor de 2x1. Aquí tenemos el RTL, vamos a tener nuestras entradas A y B de 3 bits, un selector de 2 bits, Cin, el selector de 1 bit y el de salida Cout y la salida final de 3 bits. Aquí vamos a ver que después de realizar las operaciones en la unidad aritmética y lógica vamos a tener salidas. Estas salidas están determinadas justamente por ese selector, que va a decidir cuál vamos a tener al final. Ahora vamos a pasar a la simulación y pruebas a mano. Entonces, aquí tenemos ya nuestra tarjeta FPGA, ya se ha descargado el programa y vamos a tener que los primeros 3 va a ser para A, estos sí, 3 switch va a ser para B, el siguiente va a ser para Cin, estos 2 va a ser para Cell y el último va a ser para Cell 2. Vamos a usar estos 3 LEDs para la salida, donde este tercero va a ser, bueno, el LED3 va a ser para el Cout. Aquí tenemos más gráficamente un diagrama de cómo está colocado. Y vamos a usar A va a ser de 3 y B va a ser de valor 2. Entonces vamos a realizar las operaciones correspondientes. Como dijimos que A vale 3, vamos a colocar el binario, que en binario sería 0, 1, 1. Y B en binario sería 0, 1, 0. Entonces vamos a realizar primero algunas operaciones lógicas. Luego vamos a realizar un AND. Vamos a realizar primeras operaciones a mano. Y de aquí, como es bit a bit, 0 y 0 nos va a dar 0, 1 y 1 nos da 1, y 1 y 0 nos da 0. Esta sería nuestra salida del AND. Entonces vamos a realizar la operación aquí. Primero colocamos nuestro A, que es 0, 1, 1, y el B, que sería 0, 1, 0. Aquí ya los tenemos colocados. Para operaciones lógicas necesitamos encender este switch.
Y como vamos a realizar un AND, necesitamos colocar qué selectores. Entonces, ¿qué selectores usamos para AND? Es 0, 0. Bien, aquí no usamos el cout, por lo tanto, comprobamos nuestra salida y tenemos 0, 1, 0. Justamente es 0, 1, 0. Ahora vamos a realizar otra operación lógica, vamos a realizar un XOR. Si recordamos el XOR, las entradas que son iguales se coloca un 0 y cuando son entradas diferentes se coloca un 1. Entonces, realizando la operación, tenemos que 0 y 0 son iguales, por lo tanto da 0. 1 y 1 son iguales, son 0, y 1 y 0 son diferentes, por lo tanto nos va a dar un 1. Ahora, para los selectores que usamos para el XOR es 1, 0. Por lo tanto lo cambiamos y aquí justamente vamos a ver 0, 0, 1, que es esta salida. Ahora vamos a realizar operaciones aritméticas, vamos a realizar la suma de estos números. Primero que nada vamos a apagar los switch para que tengamos solamente los números y ahorita continuamos. Para la suma vamos a tener lo siguiente, vamos a realizar la suma. 1 y 0, 1 y 1. Bien, este es el resultado de la suma. Vamos a comprobarla. Sabemos que esto es 3, esto es 2 y 3 más 2 nos da 5. Aquí justamente este número binario es 5. 1, 0, 1. Entonces podemos comprobar que sí, en efecto. Entonces vamos a realizar la suma. Aquí recordemos que estaba encendido para operaciones lógicas, pero ya lo hemos apagado, por lo tanto ya estamos realizando operaciones aritméticas. Para la suma lo que tenemos que hacer, necesitamos que B sea positivo, por lo tanto necesitamos encender lo que sería el segundo switch. No, es este switch, el primero, 1, 0, porque si encendemos otro nos daría el negativo. Entonces al encender esto tenemos 1, 0, 1, que sería justamente nuestro 5. Ahora vamos a realizar una resta. Recordemos que para la resta necesitamos el complemento a 2 de lo que sería nuestra B, entonces aquí va un número. Entonces vamos a realizar primero lo que sería el complemento a 2. Complemento a 2 de lo que sería 0, 1, 0. Sería, ese es el complemento a 1. Y para el complemento a 2 sumamos 1. Entonces, aquí nos daría 1, 1, 0. Este sería nuestro complemento a 2. Lo sumamos, en este caso, al 3. Y nos daría lo siguiente. Recordemos que el cout no se cuenta en el caso de la resta. Esta sería nuestra salida. ¿Y cuánto nos da? 3 menos 2 nos da 1 y en efecto nos está dando 1. Vamos a comprobarlo en la tarjeta FPGA, por lo tanto tenemos que apagar este switch y encender el otro. Y recordemos que en la resta necesitamos el complemento a 2, que tenemos que sumar justamente este 1 de aquí. Entonces, por lo tanto, necesitamos colocar el CIN en el encendido. En efecto, podemos ver 001 es la respuesta a la resta. Ahora vamos a realizar otra operación. Recordemos que en nuestro multiplexor de 4×1 tenemos 4 respuestas y en estas respuestas tenemos que vamos a tener 1, 1, 1 como salida de acá y aquí vamos a tener 0, 0, 0 de salida. Entonces vamos a colocar, este es para 1, 1. Por lo tanto vamos a colocar en esa entrada, vamos a apagar CIN 1, 1. Y antes de ver lo que coloca nuestra tarjeta FPGA, vamos a realizar la operación. Como nos va a mandar 000, lo que realmente estamos haciendo es realizar, no estamos sumando nada, porque en sí vamos a tener 011 y 000. Realmente le estamos sumando nada a nuestro número y por lo tanto nos va a dar el mismo número. Entonces nos tiene que dar el mismo número y en efecto nos da 011. Si le sumáramos el CIN a esto, entonces en lugar de esto, vamos a ponerlo acá mejor, nos estaría dando 100. Entonces, si aquí le sumamos el 1, en efecto nos va a dar 100, que sería un 4. Y con eso hemos comprobado el funcionamiento de nuestra tarjeta FPGA. Ahora, como conclusión, podemos decir que se realizó con éxito la unidad lógico-aritmética en la tarjeta FPGA y que no se encontraron mayores dificultades debido a que ya se había trabajado con anterioridad con sumadores y multiplexores, lo cual facilitó mucho al unir ambas unidades, además de que se realizaron por separado
tanto la unidad aritmética como la lógica, por lo tanto al hacer las pruebas y al explicar el funcionamiento fue un poco más sencillo. Quizás un poco difícil en tratar de recordar cuáles eran las entradas de los selectores para realizar cada una de las operaciones. Y aquí les dejo la bibliografía que usé para poder realizar el proyecto. Muchas gracias.